S sub n es una sucesión de sumas parciales denominada serie infinita y se denomina por, ¿verdad?, la sucesión desde n hasta 1 igual a 1 hasta infinito de u sub n. Ahí aquí ya tenemos una sucesión infinita cuando ya tenemos un u sub n y n tiende al infinito, donde u sub 1, u2, u3, un, u sub n son los términos de una serie infinita. Bueno, básicamente aquí, ¿verdad?, nos tomamos los valores desde n igual a 1 con los números naturales hasta el infinito. Y una serie es convergente, ¿verdad?, si el límite existe y es igual a S, ¿verdad? Y S es la suma de la serie. Si el límite cuando n tiene infinito no existe, entonces la serie es divergente y la serie no tiene suma, porque la suma, ¿verdad?, sería infinito. Entonces, si podemos determinar el límite para S sub n, entonces el límite existe. También tenemos el teorema 8.3 que nos dice que es convergente la serie infinita, u sub n es convergente, entonces el límite cuando n tiende a infinito positivo de u sub n es igual a 0. También tenemos que la serie armónica es la serie de 1 sobre n, es divergente. O sea, 1 sobre n de cuando n tiende desde 1 hasta infinito. La serie geométrica converge a la suma a dividido 1 menos r, si valor absoluto de r es menor que 1, y diverge si valor absoluto de r es mayor o igual que 1. Entonces, para empezar, vamos a tomar estos criterios para determinar si la sucesión, ¿verdad?, es convergente o es divergente. Entonces, aquí, pues, para empezar, pudimos determinar, ¿verdad?, aquí, haciendo n igual a 1, tenemos ya el primer término de la sucesión, para n igual a 2, para n igual a 3, pero lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es representar cómo la suma de dos fracciones parciales, donde A va a ser A, y aquí vamos a tener 3n más 1, más B dividido 3n menos 2. Y esto lo hacemos para poder utilizar, ¿verdad?, determinar si la serie va a ser convergente o va a ser divergente. Y también, ¿verdad?, para aplicar este criterio, ¿verdad?, cuando la serie geométrica converge o diverge. Entonces, aquí, pues, vamos a tener n menos 2 por A, vamos a hacerlo directamente, 3NA, ok, 3NA menos 2A más 3NB más B dividido entre 3N más 1 multiplicado por 3N menos 2. Entonces, vamos a trabajar solamente con la parte
del numerador con el numerador, con los numeradores, entonces 3na menos 2a más 3nb más b es igual a 5. Quiere decir que 3na más 3nb es igual a 0. Y esto solo se va a dar si A es igual a negativo B o B es igual a negativo A. Entonces, B es igual a negativo A. Solo así se puede dar. Y entonces, también tenemos que B menos 2A o menos 2A más B es igual a 5. Y como B es igual a menos A, entonces tenemos entonces menos 2A menos A es igual a 5. Por tanto, A es igual a menos 5 tercios. Y como B es igual a menos A, B es igual a 5 tercios. Entonces, esta sucesión que tenemos acá, esta sucesión que tenemos aquí es igual a tener es A, entonces menos 5 tercios multiplicado por 1 sobre 3n más 1 más 5 tercios multiplicado por 1 dividido 3n menos 2. Bueno, pero aquí me faltó algo, el signo de sumatoria. Ok. Insertar. Desde aquí hasta n igual a, desde n igual a 1. Pero para evitar, ¿verdad? 5 tercios, ok, aquí está mal copiado 3n menos 2. Entonces, para evitar ese 5 tercios, podemos colocar el 5 tercios antes y colocar esta misma expresión ya sin el 5 tercios. En lugar de 5 tercios, ya iría con signo negativo y con signo positivo. Por cuestión de orden voy a colocar
Trans n menos 2 positivo. 1 menos trans n más 1. Ahora sí ya tengo esta sumatoria. Y vamos a poder determinar más fácilmente los valores de los primeros 4 términos. Entonces, el 5 tercios siempre va a multiplicar, ¿verdad? Vamos a calcular el valor. Aquí sería S sub 1. Entonces, esto para que lo vayamos observando. ¿Qué sucede? S sub 1 sería el primer valor de la sucesión. Es igual a 5 tercios que multiplica. Vamos a hacer los cálculos. Si sustituimos el valor de n para 1, n igual a 1, aquí tenemos 3 menos 2, esto nos queda como 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto. ¿Sí? El primer término, aquí nos queda 1 y esto nos queda un cuarto. Ese es S sub 1. Permítanme. Es que tenemos un pequeño conflicto. Ópale. Okay. Tenemos un pequeño conflicto con un alumno en el colegio y está un poco delicado. Entonces, disculpen, es una interrupción. Bueno, tenemos S sub 1. Vamos a ver S sub 2. Vamos a determinar, ¿verdad?, este valor para S sub 2. Entonces, bueno, si queremos podemos calcular también, ¿verdad? Ya el valor aquí, esto, si lo queremos, esto es 5 tercios menos 3 cuartos, esto es 5 cuartos. El valor de S sub 2 el valor de S sub 2 lo vamos a calcular, ¿verdad? Haciendo las dos sumas. Entonces, tenemos 5 tercios que multiplica, voy a colocar los paréntesis, las llaves, ¿verdad? Los corchetes, y ahí es 1 menos un cuarto. Lo voy a volver a colocar así, ¿sí? 1 menos un cuarto. Como es una sumatoria, ¿verdad?, más, ahora sustituimos para S igual a 2, perdón, para N igual a 2. En el primer término nos va a quedar un cuarto.
menos, en el segundo término, si n es igual a 2, o sea, no es término, en la segunda parte aquí, cuando n es igual a 2, eso nos queda un séptimo. Perdón, nos queda aquí un séptimo, un cuarto menos un séptimo. Cierro corchete, ahí. Y podemos observar de que esto es 5 tercios que multiplica a 1 menos un séptimo, porque el 1/4 y menos 1/4 y 1/4 se cancelan. Entonces, esos son 5 tercios por 6 séptimos, 10 séptimos. A ver, 6 séptimos, 6 se cancela, 2, 10 séptimos. Entonces, pide los primeros 4 términos, pero vamos a observar aquí por S sub 3, se observa vamos a tener lo mismo, 1/4, aquí luego un séptimo, más, cuando n es igual a 3, nos va a quedar un séptimo en la primera parte, menos un décimo. Y esto nos queda 5 tercios, 1 menos un décimo. Ya que el 1/4 negativo y 1/4 positivo se nos hacen 0, un séptimo negativo y un séptimo positivo se nos hacen 0. Esto es 9 décimos. 9 por 5, 45, dividido 3 queda 15 décimos, que es igual a 3 medio. Medio y 9 medios, 3 medios. Sucede lo mismo para S sub 4. Entonces, aquí, de la misma forma, más un décimo se nos va a hacer, menos cuando n es igual a 4, nos queda un treceavo, lo que es un tercio, 5 tercios menos un treceavo, que son 12 treceavos, entonces nos queda 20. 5 por 12, 60, dividido 3, nos queda 20 treceavos. Hasta ahí nos pide el problema que hayamos los primeros 4 términos y obtener una fórmula para S sub n. Vamos a obtener una fórmula para S sub n. Entonces, vamos a recordar un poco lo que era la inducción matemática que hacíamos, ¿verdad? Esto para n igual a 1, para n igual a k. Bueno, algo así, pero no es inducción matemática, sino que vamos ahora a hacerlo para S sub n. Entonces, para S sub n, para que nos quepa, aquí voy a quitar este término, voy a colocar puntos suspensivos, más 1 sobre 3n más 1 menos 1 sobre 3n menos 2. Y ¿qué tenemos? Entonces, sabemos que esta parte de aquí es la que desaparece, entonces lo que nos queda es 1, 5 tercios por 1, que nos va a quedar 1 menos 1 dividido 3n menos 2. Y aquí ya podemos
determinar la fórmula, ¿verdad? Siempre podemos tener el 5 tercios. Vamos a tener el 5 tercios multiplicado por 3n menos 2 menos 1, 3n menos 2 menos 1, eso es 3n menos 3, dividido 3n menos 2 lo que nos queda igual a que S sub n es 5 tercios, bueno, multiplicado por 3 por n menos 1, dividido, ok, no, así, no era así. Bueno, da igual, pero por la representación, y esto es 3n menos 2. Entonces, solo nos queda 5 multiplicado por n menos 1 dividido entre 3n menos 2. Cerramos. Ya tenemos la fórmula para S sub n. Ok. Oh, no, tengo un error. Aquí, lo cambiamos el signo, ¿verdad? Entonces era primero 3n menos 2, primero era 3n menos 2 y luego es 3n más 1. Entonces aquí es dividido entre 3n más 1. Y aquí 3n más 1 menos 1, solo nos queda 3n. Se cancela el 3 y nos queda que S sub n es 3n aquí solamente y 3n más 1 en el denominador. Okay, y habíamos hecho un cambio acá y ahora sí. Bueno, esta es la fórmula para la sumatoria cuando n tiende a infinito. Entonces, para determinar cuál es ya la sumatoria, ¿verdad? Entonces calculamos el límite. Entonces, bueno, aquí nos pide determine si es convergente y calcule su suma. Entonces, para calcular la suma, vamos a, ok, no, creo que, ¿qué pasó? Se me borró. Se me borró aquí, 3n más 1, 3n más 1, solo era 3n, y aquí, igual a, a 5n dividido 3n más 1. Queremos calcular la suma, entonces vamos a calcular el límite. Límite
límite cuando n tiende a infinito de 5n dividido 3n más 1, y nosotros ya sabemos que es 5 tercios porque, bueno, por L'Hopital, arriba se hace infinito, abajo en el denominador también se hace infinito. Entonces, para hacerlo más sencillo, podemos usar L'Hopital. Entonces, esto es 5 tercios, se nos queda derivando numerador y derivando denominador, 5 tercios. Y esa es la sumatoria, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad? Ese sub 1, 10 séptimos es 1.42, 3 medios es 1.5, 20 treceavos, 20 de 13, 1.7, 1.6, difracción, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se nos acerca la sumatoria hasta 5 tercios. Entonces, si es convergente, ¿verdad? Entonces, ahí terminamos. Tenemos un segundo caso aquí. Bueno, más adelante estudiamos las series alternantes. Las series alternantes son las que tienen signo positivo, signo negativo, que también pueden ser convergentes porque se pueden ir acercando, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Se lo pueden ir acercando a un valor. Entonces, bueno, vamos a resolver también la serie que tenemos aquí, que es alternante, pero utilizando los conceptos o las definiciones de este capítulo, de esta sección, perdón, las definiciones de esta sección. Entonces, vamos con él. Voy a ponerlo en la siguiente hoja para aprovechar más el espacio. Ok. Bueno. Vamos a determinar igual S sub 1. S sub 1. Para n igual a 1, se nos hace positivo y se nos hace 3 medios. 3 medios. Para n igual a 2, se nos hace negativo. Nos hace negativo el negativo 1. Bueno, pero sería 3 medios, la suma, menos, se nos hace negativo, vamos a hacer 3, cuando n es igual a 2, 3 cuartos, y esto es igual a 3 medios menos 3 cuartos es igual a 3 cuartos. Para S igual a 3, entonces tenemos 3 medios
menos 3/4 más, porque nos hace positivo, nos queda un exponente 1 a potencia par, entonces nos queda positivo, 3/8. Entonces, esto es 6/8 menos 3, menos, a ver, 12/8 menos 6/8, son 6/8 más 3/8, 9/8. 9/8. Y para S igual a 4, entonces tenemos 3/2 menos 3/4 más 3/8 menos 3/16. Si son 16, tenemos entonces 24/16 menos 12/16 son 12/16. Más 6/16 son 18/16. Menos 3 son 13/16. Y ya tenemos los primeros 4 términos, ¿verdad? Ya tenemos los primeros 4 términos que nos solicitan. Entonces, luego nos pide que busquemos una fórmula para este caso, ¿verdad? Para la sumatoria. Entonces, ¿qué sucede si colocamos aquí la sumatoria para S sub n? Okay. S sub n. Esto es 3/2 más menos 3/4 más 3/8 menos 3/16 más punto. Aquí, ¿verdad? No depende si n es positivo, perdón, si n es par o n es impar. Para n igual a número par, pues se nos va a hacer negativo, perdón. Porque como tenemos el más 1, se nos hace negativo. Y cuando n es impar, esto se nos hace positivo. Entonces, bueno, vamos a ver. Creo que este problema lo tomé de un caso que no tendría que estar aquí. Sí. Bueno, cuando n es positivo, cuando n es impar, esto se nos va a hacer menos. Bueno, esto es dependiendo, más 1 sobre 3 a la n. No lo podemos
¿Cómo podemos determinar la sumatoria? Porque creo que es que lo copié de donde no tenía, era para otro tipo de problemas este. O sea, aquí se utiliza se utiliza otro tipo, porque este es alternante, lo vamos a resolver cuando miremos las alternantes, con los teoremas de las alternantes, porque sí, no creo sí, que tengamos la forma aquí para resolverlo. Ah, no, ya. Vamos a resolverlo con la serie geométrica, ¿sí? Lo vamos a resolver con la serie geométrica entonces. Con el teorema que está en la parte de arriba, con la serie geométrica, donde A es dividido 1 menos R. Dice, converge a la suma A dividido 1 menos R si R es menor o igual que 1, y diverge si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1. Esta es la serie geométrica. Entonces, utilizando este teorema, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Aquí tenemos esta sumatoria. Entonces, para colocar aquí, esto es 2 a la n, pero ok, 2 a la n. Debemos identificar, ¿sí?, cuál es el valor de A y cuál es el valor de R que vamos a utilizar. Entonces, podemos ver aquí esto es infinito. Esto es una serie, voy a colocar que es una serie geométrica. Ahora, ¿quién es el valor de A? El valor de A tenemos aquí, ¿verdad? A dividido 1 menos R. Converge a la suma A dividido 1 menos R. Entonces, yo creo que la definición de serie geométrica fue la que 8.35, 8.34, solo coloqué los teoremas, le falta la definición de lo que es la serie geométrica. Acá. Serie geométrica. Ya. Entonces le voy a colocar la definición aquí de la serie geométrica. Esto no. Entonces es una serie geométrica. ¿Cuál es el valor de A? Aquí. La sumatoria de A R n a la n-1, donde A es este valor, ¿verdad?, que se está multiplicando por una potencia de R a la 2. O sea, una potencia de R a la 0, R a la 1, R a la 2. Entonces aquí, en este caso, el valor de A vamos a tener como 3 medios, que es el valor de A. Y el valor de R, es la potencia que está aquí, que es 2 a la n. Entonces, pero es negativo 1 medio. ¿Por qué negativo 1 medio? Cuando es, ¿verdad? Va alternando de 1 medio, 1 cuarto, 1 medio positivo, 1 cuarto negativo, 1 medio, 1 octavo, 1 16. Entonces el valor que está aquí moviéndose es 1 medio, y por la definición de la sumatoria de la serie geométrica nos dice aquí
que converge a dividido 1 menos R. La sumatoria converge a dividido 1 menos R. Entonces, vamos a decir que S sub n, ¿verdad?, es, o la sumatoria de esta serie geométrica es A dividido 1 menos R. ¿Quién es A? A es 3 medios dividido 1 menos R, y R es negativo 1 medio. Esto es 3 medios dividido 3 medios, que es igual a 1. Entonces, la sumatoria converge al número 1. ¿Sí? Es bueno estar usando la calculadora para ver, ¿verdad?, a dónde converge la serie y verificarlo y deducir, ¿verdad?, hasta dónde hasta dónde llega. Miramos que cuando tenemos eso, 1 es 3 medios, luego es 3 cuartos, luego 9 octavos. O sea, primero es mayor que 1, luego es menor que 1, luego vuelve a ser mayor que 1, luego vuelve a ser menor que 1. O sea, se va acercando hacia el número 1. Pudo haberse acercado hasta algún otro número, ¿verdad? Pero cuando calculamos cuál es la sumatoria con este teorema, ¿verdad?, con el teorema 3.5, y utilizando la definición de la serie geométrica, que nos dice que es la serie de esta forma. Ok. Bueno, siempre es con lo mismo. Tenemos un nuevo problema. Aquí tenemos una sumatoria también de dos potencias de n dos potencias de e a la negativo infinito y e a la positivo infinito. Entonces, de igual forma, vamos a sustituir los valores para n igual a 1, para n igual a 2, y así sucesivamente. Y luego vamos a determinar, ¿verdad?, si esto es una serie geométrica o si no, vamos a calcular cuál es el valor, o si es divergente o qué, ¿verdad? Permítanme. Oh, ok. Entonces, bueno, si queremos S sub 1, y aunque no nos pidan calcular el valor de S sub 1, S sub 2, es recomendable porque podemos ver si el término, al sacar el tercer término, podemos ver si la sumatoria se va alejando o va acercándose, o sea, los valores se van haciendo más cortos o se van extendiendo más. Digamos, en este caso, S sub 1 es igual a E a la menos 1, dividido, o perdón, sumado E a la 1.
S sub 2 es igual a tener E a la menos 2 más, perdón, E a la menos 1 más E a la 1 más E a la menos 2 más E a la 2. Podemos ver que los valores, aunque tenemos E a la menos 1 y E a la menos 2, estos valores son todos positivos y son potencias. Bueno, solo obtener S sub 3, la sumatoria, hasta la tercera, para ver que esto es S a la menos 1, E a la menos 1, perdón, más E a la 1, más E a la menos 2, más E a la 2, más E a la negativo 3, que estos valores son pequeños, pero son positivos, más E a la 3. Que podemos, con verlo, podemos deducir de que esta serie no va a converger, va a ser una serie divergente. ¿Qué nos dicen de la serie divergente? Ok. Si límite, cuando n tiene infinito, de sub n existe, es igual a s, es convergente. Y esa es la suma de la serie. Si límite cuando s sub n no existe, entonces la serie es divergente y la serie no tiene suma. Pues aquí podemos también, hola, bien, también podemos expresar esta sumatoria ¿Cómo tiene el muchacho de que se cayó? Bueno, continuamos. Entonces, esta expresión la podemos tener también como, si el E, bueno, sería 1 dividido E a la menos N, pasaría a ser E a la N, más al hacer la suma, nos quedaría E a la 2N. Podemos observar de que esta sucesión, ¿verdad?, en el numerador y en el denominador se hace infinito. Entonces, lo más posible, lo lógico aquí es que esta serie sea divergente. Entonces se nos hace infinito. Entonces nos hace infinito el límite. En el primer caso aquí. Aquí. Límite cuando n tiende. No. Aquí es. Cuando tiende infinito de esta sucesión, cualquiera de las dos expresiones, pero sería más conveniente esto, para el cálculo del límite es más fácil con este.
Es que si no, sería utilizar L'Hopital cuando tenemos infinito en el numerador e infinito en el denominador. Entonces aquí esto se nos hace infinito. Y entonces la serie es divergente. Ahora, ¿por qué no aplicamos esto aquí? Digamos, en este. Aquí el límite de esta expresión que está aquí es 0. Entonces, cuando el límite es 0, solo nos indica de que la sucesión es convergente. Si es otro valor, ¿verdad? Si es un valor infinito, entonces no hay convergencia, es divergente. Entonces, solo nos determinaría eso. Ya cuando lo colocamos como la suma de parciales, de fracciones parciales, entonces ya podemos determinar, utilizando el límite, que la sucesión es convergente y yendo la fórmula de la sumatoria. Aquí en este caso, pues, podemos observar de que la sumatoria de estos valores es un valor infinito. Entonces la serie y su sumatoria es divergente. En la sección 8.41, lo que tenemos son series infinitas de términos positivos. Entonces, aquí teníamos unos positivos y unos negativos. Aquí no, aquí todos son positivos. Y dice que es convergente si su sucesión de sumas parciales tiene una cota superior. Vamos a utilizar varios criterios para determinar si la sucesión es, o la suma, ¿verdad?, es convergente. Uno de ellos es criterio de comparación. Ya tenemos que la serie, ¿verdad?, U sub n, una serie de términos positivos. Pero si existe una sucesión B sub n, que sea convergente, y para todo n, U sub n sea menor o igual que B sub n, entonces U sub n es convergente. En caso contrario, es divergente. Entonces, aquí solo determinamos si la sucesión es convergente o la sucesión es divergente. Si comparamos con una sucesión que tenga la característica, cualquier término de la sucesión que ya conocemos que es convergente, ¿verdad?, sea mayor a los términos de la sucesión nueva, entonces sería convergente. Pero si los términos de la sucesión que ya sabemos convergente fueran menores, entonces no pudiéramos determinar, sería divergente. Pero si también conocemos una serie de términos positivos que sea divergente y U sub n para todo término de n sea mayor que los términos de esa sucesión, entonces U sub n va a ser divergente. Esa es la comparación teniendo en cuenta una sucesión que ya conocemos que sea divergente o convergente. Ahora, también podemos utilizar la comparación de paso al límite, que si tenemos dos sucesiones de términos positivos y el límite cuando n tiene infinito de U sub n dividido B sub n sea c, que sea mayor que 0, entonces las series son convergentes o las series son divergentes. ¿Cuándo van a ser convergentes? Si el límite cuando n tiene infinito de U sub n dividido B sub n es igual a 0, ¿verdad?, puede ser convergente. Si B sub n converge, entonces U sub n converge. Pero si es el cociente, ¿verdad?, el límite del cociente, cuando n tiene infinito, es positivo infinito. Y si la sucesión, ¿verdad?, es divergente, B sub n es divergente, también U sub n es divergente.
Este es otro criterio que vamos a utilizar o que podemos utilizar. También tenemos el criterio integral, que tenemos una sucesión. Entonces, es convergente si el límite existe y es divergente si el límite es infinito. Este es bien práctica, la criterio integral es bien práctico. Si podemos determinar que el límite existe, entonces la sucesión es convergente, pero si no existe, entonces la sucesión es divergente. Vamos entonces a tomar estos casos que tenemos planteados aquí. La sucesión eh, 3n más 1 dividido 2n al cuadrado más 5. Nosotros podemos empezar a determinar cuáles son los términos de esta sucesión. ¿Verdad? Dice, aplicando el criterio de comparación con paso al límite. Creo que después tengo criterio integral. No. Bueno, vamos a hacer uno con criterio integral también. Vamos a ver si lo comparamos. Recordemos la serie armónica. La serie armónica es la serie 1 sobre n. Entonces, ahorita estoy en el texto aquí. Vamos a 8.4, ¿verdad? 8.4. Bueno, lo que vamos a hacer es compararla con la serie armónica y determinar, ¿verdad? Si esta es convergente o divergente. Bueno, ¿qué sucede si calculamos el límite? Es 3n más 1 dividido 2n al cuadrado más 5. Bueno,
Bueno, continúo, disculpen, que estamos a la expectativa de unas noticias aquí de un alumno. Entonces, se corren varios rumores. Ahí un alumno tuvo un accidente y tenemos un problema enorme, ¿verdad? Con eso. Bueno, ok, entonces, una de las cosas que podemos hacer aquí es, si calculamos el límite, aquí no lo podemos colocar como la suma de fracciones parciales, esto, si no se puede, como suma de fracciones parciales, entonces no podemos utilizar lo anterior. Para n igual a 1, entonces esto sería 4 séptimos. Para n igual a 2, esto sería 7 treceavos. Para n igual a 3, se nos va haciendo. Es que no puede detectar hasta si es de Cauchy. Hijo, pasame una calculadora que tengo ahí, por favor. En la mochila. Bolsa pequeña, ok. Bueno, también que el límite se nos haría 0 aquí. Voy a ver, vamos a ver si n para n igual a 1. Voy a calcular ese sub 1, entonces. No. Entonces, sí. Para n igual a 1, S sub 1 es igual a tener es igual a tener 4 dividido 7. Para S, ya S sub 2 va a ser 4 séptimos más, cuando n es igual a 2, es 7
treceavos, que esto es igual, 4 séptimos más 7 treceavos es 101,91. Para ese n igual a 3, es igual a 4 séptimos más 7 treceavos, más cuando n es igual a 3, dijimos esto es 10. 3 por 2, 3 a la 2 son 9, por 2, 8, 23. Más 10, 23. .53. Ok. Bueno, entonces no coloqué el último resultado, 4 séptimos más 7 treceavos más 10 23avos. No, 1.5446, no tengo un valor aquí. Bueno, entonces cuando n tiende a infinito, entonces ya. ¿Cómo lo podemos comparar con la serie armónica? La serie armónica es esta. La serie armónica es esta, ¿sí? 1 sobre n. Que esto es 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más punto, ¿verdad? Esto. Y esto es la serie armónica y es divergente. Entonces, ¿qué sucede? Esta expresión que vemos aquí la podemos comparar con la serie armónica. El numerador es menor que el denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el criterio de comparación? Nos dice que si E sub n es menor o igual que B sub n, para todos los números positivos, entonces es convergente. Y aquí, que si E sub n es mayor que B sub n,
para todos los números positivos de n, entonces es divergente. ¿Qué sucede aquí? Bueno, cada uno de estos términos es menor ay, pues pucha, es menor que tener 3n dividido 2n al cuadrado. A ver, a ver, si si n es igual a 1, 3 medios es 4 séptimos, más bien sería mayor o igual que todos estos números, que todos estos valores que tenemos. Entonces, sería mayor o igual que 3n más 2. Y esto que tenemos aquí lo podemos comparar con la serie armónica, ¿verdad? Que esto es mayor o igual que 3 sobre 2n, que es igual a tener 3 medios multiplicado por 1 sobre n. Entonces, este es el ejercicio número 5. Número 5 del 4.4. Vamos a ver, es divergente. Sí, divergente. Entonces, si calculáramos el límite, este es 1 sobre 0 y supuestamente converge, pero al compararla realmente con la sucesión armónica, como 3 medios, ¿verdad? También es mayor que 0. Entonces, la sucesión es divergente. ¿Qué?
Entonces, bueno, tengamos sucesiones de este estilo, debemos de buscar compararlas con una que ya sepamos si es convergente o divergente. Para mí aparentemente la convergente, estaba probando a ver si era una sucesión de Cauchy, pero no, la sucesión no es convergente. La sucesión diverge. Ejercicio número 5. Voy a colocar el número para... Ok. Vamos a ver esta sucesión. Esa sucesión también la pudiéramos comparar, ¿verdad?, con una sucesión ya conocida. Entonces, quiero buscar cuál es el número de este punto 4. Es el número 11. Bueno, entonces vamos a ver esta sucesión. Para n igual a 1. Si realizáramos la sumatoria, ¿verdad? Para n igual a 1, esto sería... Esto sería 1 factorial, ¿verdad? Dividido 3 factorial. Que es igual a 6. Más 2 factorial dividido 4 factorial más 3 factorial dividido 5 factorial. Más punto. Bueno, llegaríamos a a lo mismo, ¿verdad? A n factorial dividido entre n más 2 factorial. Pero podemos encontrar la fórmula. 1 dividido 6. O 2 por 3, ¿verdad? Más 1
4 factorial dividido entre sería 12. 4 por 3 serían 12 más 1, y aquí 5 por 4 serían 20. Pudiéramos hallar la sumatoria de estos valores más 1 dividido entre n por n más 2 por n más 1. Bueno, pudiéramos determinarla hasta la suma, pero lo que nos piden aquí es solamente hallar si es convergente o divergente. Haciendo esto, podemos hallar cuál es el valor de la suma. Bueno, estamos leyendo que nos dice que solo comparemos si la sucesión es convergente o es divergente. Entonces, lo que debemos, bueno, aquí pudiéramos hallar la suma, cuál es la suma de la sucesión, pero debemos buscar cuál es una sucesión con la cual poder compararla. Entonces, okay. Y esto pareciera ser una serie geométrica. Permite. Entonces, disculpen, están informando, están especulando bastante con la muerte de uno de nuestros alumnos, y estoy en eso, por eso un poco desconcertado aquí. No sabemos qué va a suceder. Bueno, llegamos a esta parte, ¿verdad? Si queremos podemos hallar la suma con aquellos métodos, pero aquí, lo que podemos hacer es hacer la comparación, ¿verdad? Sabemos que la sucesión, miren, esta sucesión, de que tengo la comparación, sub n es U sub n es menor que B sub n, entonces U sub n va a ser convergente. Ahora, tenemos
Mande. Sí. Sí. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, esta es la sumatoria, ¿verdad? Que tenemos. Ya podemos haber encontrado esta fórmula que ah, mm, esta, y esta fórmula es menor o igual que la fórmula que conocemos de la serie geométrica n al cuadrado, o, ¿sí? Y la cual esta es convergente, esta es convergente. Entonces, por tanto, la función o la sucesión original también es convergente. Esta sucesión es convergente. Bueno. Bueno, cuando tenemos, esta es la que les decía antes, las series infinitas de términos positivos y negativos, entonces son, ¿verdad?, alternantes, o sea, pasa de ser positivo a negativo, hay un factor negativo 1 a la i, y verdad ya puede ser empezar con positivo y luego con negativo, o negativo y luego con positivo, y las series son alternantes. Ahora, el factor multiplicativo que tenemos a sub n, entonces si este es mayor que 0 y a sub 1, a sub n más 1 es menor que a sub n, entonces cuando el límite de a sub n tiende a 0, entonces la serie alternante es convergente. Podemos determinar el límite, y si el límite es 0, entonces la sucesión es convergente. También podemos calcular lo que es el residuo. Y el residuo
después de cada término, de al aproximar la suma de la serie mediante, si sumamos una cantidad finita de términos, entonces el residuo es lo que queda de cuando calculamos cuál es realmente la suma, menos la sumatoria que tenemos hasta esa cantidad de términos. Y cuando tenemos la serie alternante, donde se da aquella característica que A sub n sea mayor que 0 y A sub n más 1 sea menor que A sub n, entonces el residuo, ¿verdad? Si el residuo aproximado obtenido al aproximar la suma de la serie entre la suma de los términos, a ver, como dice, RK es el residuo obtenido al aproximar la suma de la serie mediante la suma de los K términos, entonces ese residuo es menor a el valor de A sub K más 1. Si la sumatoria de U sub n, cuando n tiende a desde 1 hasta infinito, si el valor absoluto de esta, ¿verdad? La sumatoria del valor absoluto o de valores absolutos es convergente, entonces decimos que es absolutamente convergente. Pero si no es absolutamente convergente, decimos que es sencillamente es condicionalmente convergente. Okay. Bueno, creo que este criterio de la razón se las había dado o les había comentado que también podíamos determinar si una serie era convergente, si o absolutamente convergente. Bueno, si teníamos absolutamente convergente, si al calcular el cociente, cuando el límite tiende a 0, ¿verdad? De la división de estas dos, tiende a infinito, de la división de estas dos sucesiones, si el límite es menor que 1, es convergente, y si es mayor que 1, entonces es divergente. Y si además, ¿verdad? Sea el cociente sea infinito, también va a ser divergente. Pero si es igual a 1, no podemos concluir si es convergente o es divergente. Y este mismo criterio parecido podemos utilizar el de la raíz. Si el límite cuando n tiende a infinito, pero de la raíz de esa sucesión, la sumatoria, ¿verdad? De la sucesión es menor que 1, es convergente, absolutamente convergente. Si es mayor que 1, o si es infinito, es divergente, pero si es igual a 1, no se puede concluir. Estos dos se parecen mucho, el de la razón y el de la raíz, por el uso de que determinamos si el límite es menor que 1, mayor que 1 o 1. Dijo que ha sabido de... Bueno, entonces, vámonos a algún problema. Vamos a determinar si la serie alternante es convergente o es divergente. Cuando no nos dicen que utilicemos, pues podemos utilizar lo que más nos parezca, ¿verdad? Si es convergente o divergente, lo que tengamos, ¿verdad? Más a mano. Pero con esta alternante,
Entonces, bueno, ya no va a ser las 9 de la noche. Bueno, disculpen, se nos acerca a las 9. Yo, después de las 9, no me gusta mucho, ¿verdad? Por muchos tienen dificultades, después de mañana van a trabajar y no sé. Tengo un caso aquí con los compañeros, pues hemos estado, por eso hay bastante interrupción, que se nos murió algún alumno ahorita y es un caso serio porque es dentro del colegio. Entonces, también he tenido ese pequeño impasse. Y no vamos a terminar. Tenemos 8.5, tenemos 8.6, no se estudia. Tenemos 8.7 y tenemos 8.8. Entonces, no sé si están dispuestos. Bueno, tenemos suficiente tiempo, ¿verdad? Ya, porque es un mes. Y si podemos trabajar un día de esta semana que viene, o bien puede ser sábado o cualquier día de la semana. No sé, ustedes pueden decirme. Por mí no hay problema, licenciado. Podemos dejarlo lo que falta para otra sesión. Igual usted está atendiendo su caso, entonces sería lo correcto, la verdad. Sí, la verdad que sí. Estamos con este problemita ahorita. Bueno, gran problema, la verdad, de esto que nos pasó en el colegio. Y sí, hay bastantes discusiones ahorita aquí de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué día podemos estar?